Buenos días, hermanos. Bueno, qué gusto realmente compartir con ustedes la palabra de Dios. Y tengamos una breve oración primero, ¿sí? Entregando esta prédica a nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos abrir tu palabra y con libertad, Señor, estudiarla, leerla, aplicarla en nuestra vida, Padre. Gracias por eso, Señor. Oh Dios, que tú estés obrando, Señor, en los corazones de todos los que estamos aquí, Señor, para que realmente todos podamos entender tu palabra cada vez más y crecer en ti, Señor. Y que realmente seas tú hablando, que seas tú en mis palabras, como dice tu palabra también, que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí, Señor, y así de esa forma, Señor, realmente todos seamos edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, cantábamos hace un rato esta hermosa canción de buscar una razón de vivir y que el amor de Cristo realmente nos responde, ¿verdad? El amor de Dios a través de Cristo nos responde. Y quería compartir con ustedes que realmente este libro habla de eso, de la razón de vivir que tenemos como iglesia, como cuerpo, como comunidad, esa razón de vivir importante que todos tenemos y que tenemos que llevar adelante. Este libro de Efesios, así que abramos el libro de Efesios en nuestras Biblias, donde tenemos allí realmente un gran propósito, el propósito de Dios para el mundo a través de Jesucristo con el instrumento principal de su iglesia. El propósito de Dios, que es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Unir todo en Cristo, creación, mundo y humanidad. Todos los elementos discordantes, desunidos del mundo y de la vida, que se unan en Cristo. Hay aquí en este libro una conciencia muy clara de la desunión del universo y se propone entonces la solución, y con convicción, por supuesto. Se destaca a la iglesia para esta misión. A ella se le enseña cuál es el sitio que ocupa y luego se le enseña a andar. Fue escrita por Pablo cuando estaba preso en Roma, una de las cartas de la prisión, como la otra tenemos Filipenses, Colosenses, Filemón. Cartas muy significativas, por supuesto, ¿verdad? Porque están hechas allí en un lugar de soledad, en una situación muy dolorosa, pero sin duda desde allí, desde ese lugar, desde esa soledad, él alienta, anima, sugiere, aconseja, ¿verdad? Y edifica entonces aquí a la iglesia de Efesios. El argumento de Pablo en esta carta es muy claro. En Cristo y mediante su Espíritu, los creyentes tenemos todos los recursos necesarios para andar con Dios. Andar es una palabra que se expresa mucho aquí en este libro, y es una palabra que no solamente es caminar, sino que lleva la idea de reflexión, el andar pero pensando cómo ando, pensando lo que hago. No es además que las cosas se solucionan de una vez y para siempre, sino que es andar, como decimos, con Cristo, pensando lo que hago y de alguna manera resultando de buen testimonio también para otros y de ayuda para otros. Andar en Cristo. Y la motivación de Pablo para escribir esta carta posiblemente fue el reto que enfrentaba el cristianismo en esa época, ante otras religiones y filosofías, ¿verdad? Donde en esa época eran muy fuertes. El apóstol Pablo estaba convencido que Cristo era la única forma de redención del pecado y también de llegar a ser hijos de Dios. El desafío aquí es la lucha por la mente humana en su búsqueda de la buena vida. El cristianismo entonces propone una provisión divina, la salvación por medio de la fe en Cristo. La identidad del cristiano, salvos por gracia y por fe en Cristo. Es una provisión por parte de Dios, es decir, aquello que los seres humanos nunca podríamos obtener por nosotros mismos. La revelación de Dios a nuestras vidas, que revela trascendencia. Y es entonces cuando podemos valorar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El mensaje a los Efesios provee esta visión, el sentido de importancia que tenemos para Dios. Y a través de Cristo
crea al hombre nuevo, aceptado por Dios, la nueva humanidad, la Iglesia. Términos muy usados estos, no sé si recuerdan, en las décadas del 60 y del 70, donde se aspiraba a ese hombre nuevo, justo, que iba a producir una sociedad también justa. Enfrentamientos humanos, corazones confrontados, y todo terminó muy mal. En el libro de Efesios, ese hombre nuevo es a partir de la gracia de Dios. Llega a través de la obra de Jesucristo al corazón del hombre y luego se desarrolla en la iglesia. Instrumento de Dios, creado por Dios. No quedamos aislados, sino la función es integrarnos como comunidad, unánimes, unidos en Cristo y avanzar juntos. En los primeros capítulos de este libro comienza con una especie de himno de alabanza a Dios por lo que Él hizo al brindar salvación a la humanidad pecadora. Y luego expresa, tomando el segundo capítulo, la bendición de la redención. Personas muertas espiritualmente que viven nuevamente, que resucitan en Cristo, que son salvas por la gracia para participar en su obra divina. Somos salvos para hacer. Vivir por su gracia, entonces, en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que realice su pueblo, la Iglesia. Unidad y paz por medio de Cristo, experiencias que nos reúnen a todos los creyentes para trabajar juntos. Y en estos versículos que quiero reflexionar junto con ustedes, el apóstol, después de haber transcurrido estos primeros capítulos, el apóstol pasa a la oración, donde concluye de alguna manera esta primera parte. Y aquí él expresa un gran deseo. Pablo va a orar para que el maravilloso plan de Dios se cumpla en nuestra experiencia y se desarrolle. Los invito entonces ahora en el libro de Efesios, allí estamos, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 14 al 19. ¿Sí? ¿Lo tienen? Leemos entonces. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta aquí, primeramente. Una oración entonces enorme, maravillosa, notable, que hace Pablo, una oración intensa. Por esta causa doblo mis rodillas, consagrado a Dios ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué lo mueve a orar a Pablo? Seguramente, decían algunos comentaristas, la obra reconciliadora de Cristo, como así también su propia comprensión de ella, y eso gracias a la revelación. Necesitamos esa revelación en nuestros corazones para comprender. Emerge de aquí un principio muy importante de la oración: conocer la voluntad de Dios. Es por eso entonces que tengamos en cuenta que la oración y la lectura de la Biblia deben estar unidas, porque en la Biblia Dios ha revelado su voluntad y en la oración le pedimos que la realice. Una unión que no puede separarse de ninguna forma. Leer la Biblia, orar. Y sabremos, por supuesto, cómo dirigir nuestras palabras de otra forma hacia Dios, a través de Cristo. En el versículo 15, ustedes vean allí en sus Biblias, ¿sí? Esto es algo que vamos a interactuar, ustedes que vean
ahí en la Biblia para ir juntos entonces avanzando. En el versículo 15, Pablo ya habló de nuestro Señor Jesucristo, y luego estar en Cristo nos permite tener a Dios como nuestro Padre, de quien toma toda, como dice aquí, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí también el sentido que hay de paternidad o familia surge de la paternidad de Dios. En contraste, podemos pensar a veces con una opinión de que hay de la psicología popular, donde el hombre mismo ha creado a Dios como una especie de paternidad porque necesitaba esa imagen. Y por otra parte, también pensemos, no es nuestro Padre sobre la base de habernos creado únicamente, porque en ese caso seríamos criaturas, pero no hijos. Tengamos en cuenta lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. No es una paternidad universal como popularmente puede creerse. Solo los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. Pensemos también en Juan 14:6, lo que dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Condición esencial entonces. Cristo por fe en nuestro corazón y Dios nuestro Padre, de donde procede toda la familia. Y agrega, en los cielos y en la tierra. Que esto indicaría que la iglesia militante en la tierra y la iglesia triunfante en el cielo, aunque separadas por la muerte, forman ambas la gran familia de Dios. Y ya vamos a estar todos juntos, por supuesto. A este Padre, entonces, Pablo le pide que dé ciertos dones, conforme a las riquezas de su gloria. Y luego va a entrar en lo que es la esencia de la oración. En la segunda parte del versículo 16, aquí vamos a encontrar realmente un modelo de realización y una meta digna de aspiración. Que tenemos que nosotros mismos también aspirar entonces a esto, ¿verdad? Y busca que de alguna manera comencemos a subir en una escalera. Es como una escalera que se nos presenta aquí. Una escalera que tiene 4 escalones principales. Y los nombres claves de estos 4 escalones serían fuerza, versículo 16, amor, versículo 17, conocimiento, versículo 18, y plenitud, versículo 19. Primer escalón, ser fortalecidos por medio de Cristo a través de su Espíritu y que habite Cristo en nosotros. Segundo escalón, arraigarnos y cimentarnos en amor. Tercero, capaces de comprender con la Iglesia y conocer el amor de Cristo. Cuarto, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos juntos a subir el primer escalón entonces. Versículo 16, segunda parte, que allí nos habla que es a través del Espíritu. Mire su Biblia, no deje de mirar su Biblia, que sin duda vamos a ser guiados mejor. A través del Espíritu que Cristo vive en nuestros corazones. El Espíritu llega a nuestro hombre interior, lo íntimo de nuestro ser, el hombre interior. En el mundo griego, en lo que se acostumbraba a tener como hombre interior, que se decía, se hablaba de 3 áreas: lo intelectual, la conciencia y la voluntad. Entonces Pablo, en cuanto a la inteligencia, pide por sabiduría, la cual es necesaria para mantener una vida santa y dirigida a Dios. En cuanto a la conciencia, que esta conciencia sea sensible a Dios. Y la voluntad. Muchas veces sabemos lo correcto, ¿no? No hay duda. Y tenemos, sin duda, la intención de seguirlo. Pero nuestra voluntad no responde. Pablo entonces pide ser fortalecidos, apoyados, vigorizados, tomarnos por fe de este divino morador que es Cristo. La fuerza está en tener a Cristo
su presencia entonces en lo más íntimo de nuestro ser, de nuestra vida. Y luego en el versículo 17 nos habla para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La palabra habite, la palabra elegida aquí, habitar, en el griego en su original, implica estadía permanente, no temporaria. No es por una situación determinada, no está de paso Cristo. Es un habitante que ingresa a nuestro corazón, a nuestra vida, y no es solo por un tiempo que está para alentar o aliviar, sino es para reinar, para estar en nuestro corazón reinando. Pablo ora para que Cristo se establezca entonces en el corazón y desde allí, desde su trono, nuestro corazón, base de sus operaciones, pueda controlarnos y fortalecernos. Segundo escalón. En la humanidad cristiana, el amor es la virtud principal, preeminente. Es una forma de ser, es un estilo de vida, amar. Hombres y mujeres que aman a su padre y se aman entre sí, o deberían hacerlo. Necesitamos el poder de la fuerza del Espíritu y ser amados, y la fuerza del Espíritu y poder amarnos, y así superar también, sobre todo, nuestros deseos egoístas. Una vez escuché una prédica donde este predicador hablaba de un libro que se llama El corazón del hombre y los desórdenes mentales, cuyo autor es Rich Thompson. Y él explicaba que leyendo ese libro y leyendo las diferentes enfermedades mentales y desórdenes mentales, en todas encontró un problema común, un denominador común, y eso era el egocentrismo. El egocentrismo que dominaba al hombre y que, siguiendo esa directiva del egocentrismo, terminaba en un desorden mental. Orientar nuestra vida en amar a Dios y a los demás, entonces, teniendo en cuenta esto, va a haber sanidad mental. Si uno está enfocado en uno mismo, no ama a Dios, no ama a su prójimo. Amar a Dios y al prójimo son mandamientos de Dios. Tengamos en cuenta Mateo 22, versículos 37 al 39, un concepto sencillo pero poderoso. Amar a Dios y luego amar a nuestro prójimo, mandamientos de Dios. Y pensemos que realmente es una tontería estar fuera de las leyes de Dios. No se puede vivir la vida sin el Dios de la vida. Fuera de las leyes naturales de Dios, la cosa no va a andar bien, sin duda. Porque hay algo establecido naturalmente que tenemos que llevar adelante. Y estos mandamientos que aquí se expresan, se expresan en Mateo, que Jesús mismo los puso, realmente son una gran directiva entonces para que nos vaya bien. En el libro de Deuteronomio hay un versículo muy importante, en el capítulo 5 y el versículo 29, que Dios mismo está diciendo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Para siempre. Claramente estar fuera de los mandamientos de Dios va a hacer que no nos vaya bien. El amor, entonces, fundamental, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, es el elemento más importante, ser fortalecidos para amar. Y después en el versículo 17, sigamos subiendo, segunda parte, allí Pablo usa dos metáforas. Una que tiene que ver con la botánica y otra que tiene que ver con la arquitectura. Y ambas las hace para enfatizar la profundidad y la firmeza. En contraste, por supuesto, con lo superficial. Estar arraigados con raíces profundas. Hay una canción del canto popular por el grupo Larbanó Carrero, en una canción de Santa Marta, que tiene allí una frase
interesante en este sentido, porque dice, árbol que no echa raíces no aguanta parado ningún temporal. Y realmente es muy claro eso también, ¿verdad? Las raíces bien plantadas, fuertes. Pablo lo asemeja entonces a un árbol bien arraigado y a una casa bien construida. Y para construir sólidas edificaciones, sin duda que se deberá necesariamente permanecer largo tiempo en los cimientos. Una naturaleza radical como fundamental entonces en nuestra experiencia. Y la causa de la estabilidad será el amor. El amor debe ser la tierra entonces donde arraigar la vida y el fundamento sobre el que la vida debe edificarse. Lo repito, la causa de estabilidad será el amor. El amor debe ser la tierra donde arraigar la vida y el fundamento sobre el que la vida debe edificarse. Estando entonces en el suelo del amor, esto nos permite subir el tercer escalón. El tercer escalón, que sería versículo 18 junto con el 19, donde habla de conocer el amor de Cristo. El amor de Dios. El amor de Dios debe ser uno de los atributos más conocidos, pero se dice que es el menos entendido. La voluntad de Dios, por ejemplo, aquí en este libro de Efesios, hay un punto que se expresa muchísimo y es el misterio. El misterio, aquí se habla mucho en Efesios. Y el amor de Dios es un misterio, de alguna manera. Y el amor de Dios, de todas maneras, podemos experimentarlo. Quizás no podamos explicarlo, pero podemos, por supuesto, experimentarlo. Y muchas veces en nuestra mente finita buscamos explicarlo todo, tenerlo todo bajo control, poder entender absolutamente todo. No olvidemos, estamos hablando de Dios, ser supremo, superior, creador del cielo y de la tierra, todopoderoso, presente en todos lados, todo lo sabe. ¿Cómo podemos llegar a entender absolutamente todo? Hay un misterio. Aferremos a su amor, aferrémonos a lo que vamos entendiendo, a nuestro crecimiento sin duda, y esos misterios van a ir de alguna manera tomando forma y carne en nosotros. Y vamos a tener, por supuesto, mucho tiempo en adelante, no más allá de toda esta vida, también la eternidad, para poder explorar todos esos misterios. Estando en el centro del amor, con la fuerza para amar y poder para comprender, como dice aquí la palabra, el amor de Cristo, conceptos que no pueden estar separados, porque en el amar es como aprendemos el significado entonces de su amor, trabajando, en amar, echando raíces, excavando muy profundo para poner los cimientos del amor, entonces vamos a estar en condiciones de apreciar las dimensiones del amor de Dios. Y Pablo nos dice que podemos comprender estas dimensiones con todos los santos. Con todos los santos. Vean su Biblia. No es solitos. Solamente junto con todos los santos. Por cierto que individualmente puedo saber algo del amor de Cristo, del amor de Dios, pero mi comprensión siempre estará limitada por mi experiencia también limitada. Se necesita a todo el pueblo de Dios para entender el amor completo de Dios. Todos los santos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todas las razas, con sus trasfondos, con sus historias, con sus experiencias. Este amor con tantas facetas, extenso, multiforme amor de Dios, se comprende cuando se mira a través de los ojos de muchos. Este amor se ha expresado en la vida de cada uno que ha creído en él, pero en forma diferente, con una riqueza distinta, lo que hace entonces que juntos apreciemos su anchura, como para abrazar a toda la humanidad, su longitud, que va de eternidad a eternidad, su profundidad, hasta la condición más baja del ser humano, y su altura, que sube y sube hasta la misma presencia del Supremo Dios. Pensemos en Romanos, ¿no? También en el capítulo 8, versículos 37 y 39, que nos dice que nada nos puede separar del amor de Cristo, de su amor no nos puede separar nada, ese amor inmenso, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada.
Y comentaristas antiguos dicen que aquí tenemos a la misma cruz. Ellos vieron estas dimensiones ilustradas por la cruz, porque dicen que su tronco vertical estaba enterrado en la tierra y señalaba hacia el cielo, mientras que sus brazos horizontal sostenía el peso de los brazos de Jesús, abiertos, como invitando al ser humano a venir a él. En este mundo desgarrado por odios, por luchas, por guerras, unas naciones contra otras, clases sociales unas contra otras, hombres, mujeres, unos contra otros, familias unas contra otras, nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos también hay una lucha entre el bien y el mal y entre nuestro egoísmo y los demás. Lo que dice el designio de Dios es que todas las personas, las naciones y el mundo tienen que estar unidas en Cristo. Para esta meta, Cristo entonces crea su pueblo, la iglesia. Tenemos que expresar su amor, su misericordia. A menos que no se refleje ese amor en nosotros, esa unidad no va a funcionar. No vamos a poder desarrollarnos y ser ejemplos a otros del amor de Cristo. El cristianismo no es una práctica solitaria. No existe el cristiano solitario. Nadie va al cielo solitariamente. La iglesia puede tener sus faltas, sus errores. Los integrantes de la iglesia tenemos nuestras complicaciones, pero es en la comunión de la iglesia donde encontramos el amor de Dios. Y no, por supuesto, me refiero al templo o al edificio, sino en el amor fraternal con los hermanos. No te aísles, hermano, no te aísles. Aunque estés pasando mal, no cometas el error de aislarte. Ven a la comunidad de la iglesia. Ven al amor de la iglesia, a la comunión de la iglesia. Adaptemos nuestros talentos, nuestros propósitos a los propósitos de la comunidad. Esto es humildad puesta en acción. Pensar más en el otro, ser conscientes de nuestra posición como hijos de Dios, dependientes de Él, obedientes a Él. El libro de Santiago, en capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Un poquito más atrás, en el mismo capítulo, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la medida que soy humilde, tengo amor fraternal. Si yo estoy pensando únicamente en mí mismo, ya no soy humilde. No soy humilde. Y si no llevo adelante este amor fraternal, si no lo hago, quedo estancado. Estas peticiones que Pablo hace son progresivas. Es decir, que la realización de una depende de haber realizado la anterior. Primero, tenemos que ser hechos habitación de Cristo. Segundo, esto nos hace trabajar para arraigarnos y cimentarnos en el amor y comenzar a edificar y crecer. Tercero, en esta experiencia estamos en condiciones de apreciar el amor de Cristo. Y solamente después que cumplimos el subir estos escalones, estamos preparados para subir al cuarto escalón. Vivir la realidad sobrenatural de Dios, donde Pablo pide que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 19, segunda parte. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. La idea de totalidad, la idea de integridad, estar completos, es la calidad de ser llenos. El amor de Dios, la plenitud, que solo es posible a través del cuerpo de Cristo. La unidad en Cristo. Y esto es la iglesia. Su iglesia. Con todos los santos, como se decía aquí. La iglesia de Cristo presente es la descripción gloriosa que Pablo hace en este libro. Actuando en unidad, unidos como un cuerpo. Recuerde que estos pasajes solo se entienden en su totalidad, no admiten división. ¿Los repasamos?
Primero, ser fortalecidos por el Espíritu y Cristo habitando en nuestro corazón permanentemente. Segundo, arraigarnos y cimentarnos en amor. Tercero, conoceremos el tamaño del amor de Cristo con su iglesia. Y cuarto, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego en los versículos siguientes, versículos 20 y 21, Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por todas, en la iglesia, por supuesto, fundamental, por todas las edades, hablando de por toda la historia, y por los siglos de los siglos, es decir, por toda la eternidad. El amor de Cristo es tan inescrutable, es decir, que no puede averiguarse, es tan insondable, que quiere decir que no podemos llegar al fondo de su naturaleza divina, que sin duda pasaremos esta vida y la eternidad explorando los misterios de su gracia y su amor. Y para terminar quería contarles una experiencia personal que tuve hace un tiempito, donde fui a visitar un lugar de rehabilitación de adictos, donde allí, bueno, están en la lucha los hermanos por salir adelante y poder vencer todas sus adicciones, un lugar precioso que se llama Valle Armonía, y que allí estuvimos junto con mi hermano Nicolás, y bueno, llevamos adelante, ahí personificamos unos gauchos donde recitamos un poco y damos un mensaje, y realmente me quedé conmovido de ver la lucha de los hermanos, sus oraciones, con tanta intensidad, con tanto amor, con tanta necesidad, ¿no?, de ese dolor, que necesitaban la presencia de Dios permanentemente en sus vidas para poder salir adelante. Y bueno, luego de recitar y poder tener una charla allí con esos, nos abrazamos. Y fue el mejor de los momentos, ese momento que nos abrazamos. Sentí el amor de Dios, realmente. Y el amor de Dios se entiende haciendo, practicándolo, llevándolo adelante. No se entiende del todo, pero se siente y se hace. Y ese fue el mejor de los momentos. Y allí ellos tienen un lema que dice que si eres adicto, si te emborrachaste, si tienes un mal hábito que no puedes dejar, si fallaste y volviste a pecar, ven a la iglesia de todos modos. Esa es la idea, hermanos, de este mensaje. La iglesia actuando juntas, unidos en Cristo en amor y representando ese amor que Cristo nos dio a nosotros. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tenerte en nuestra vida, Señor. Eres fundamental para nosotros. Dependemos de ti en todo momento. Perdona nuestros pecados, Señor. Nuestras indiferencias a veces. Ayúdanos a salir de nosotros mismos hacia los demás. Ayudar, amar, crecer juntos. Ayúdanos a tenerte a ti siempre presente, a tus principios divinos, para amar, para contener y para servir, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ese privilegio de servirte, ese privilegio de tenerte, y por todos los hermanos aquí presentes, por todos, Señor, que estamos escuchando tu palabra y que tú realmente transitas en nuestro corazón, Señor, para que crezcamos, mejoremos y ayudemos. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos, agradecidos y confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén.